Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos que siempre están en sintonía con este su programa Mundo Cristiano. Hoy viernes, sección juvenil. ¿Quién les habla? Su hermana y amiga Joana Ulises, quien está al junto de nuestro hermano Dalvin Carrasco. Que ya es parte de este elenco. Ya estamos por aquí. Vamos a hablar el día de hoy un tema sumamente interesante, que es joven real. Vamos a hablar directamente. Yo creo que voy a hablar desde el punto de vista femenino y usted va a hablar exactamente. Vamos a hablar bajo la autoridad de la palabra, por esa nos regimos. Y les recordamos antes que estamos dirigidos por la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en el Espaillat número 86, dirigida por nuestro hermano Alvin Carrasco. Tenemos servicios presenciales los martes, servicios de estudio bíblico los jueves, servicios evangelísticos, sábados, servicios juveniles a partir de las 5:30 de la tarde. Y los domingos, a partir de las 8 de la mañana, iniciamos con nuestra escuela dominical, seguido de nuestro servicio de acción de gracias a nuestro Señor, a partir de las 10 de la mañana. Usted que nos ve a través de la plataforma de YouTube, Mundo Cristiano IDP, puede compartir con nosotros en la Espaillat 86. Si no conoce del Señor, es más que bienvenido para que pueda escuchar la palabra del Señor. Y ustedes que nos escuchan a través de Radio Ben, también son más que bienvenidos a presentar adoración colectiva a nuestro Señor. Y sin más que agregar, antes de continuar, dándole las gracias a todos los que siempre están en la sintonía, a esas ancianas, a esos jóvenes, a esos adultos, a los que están trabajando, a los que están en su casa. Gracias por siempre escuchar este programa, dar el visto bueno, dar las correcciones que son necesarias. Gracias por siempre estar ahí en sintonía. Y vamos a hablar acerca de los jóvenes, de un joven real. Un joven real. Y la pregunta es, ustedes van a hablar de un joven real, cuáles son las características de un joven real, pero también vamos a estar dando las pautas de esos jóvenes que tal vez no son reales, que no se pueden mezclar. Vamos a hablar en cuanto a eso, pero antes vamos a leer esta porción de la palabra que se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, que yo creo que es el versículo central de nuestra creación, para lo que fuimos hechos. Así que vamos a leerlo, Dalvin. El versículo de hoy dice: así sea que coman o que beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Y yo creo que este es un punto importantísimo para reconocer a un joven real. Y obviamente esta cita no es solamente para los jóvenes. No, es para todo aquel que se dice cristiano. Exactamente, pero podemos ver cómo la palabra de Dios y el apóstol Pablo establecía algo tan simple como comer y beber. Para hacerlo para la gloria del Señor. Sí, porque es algo que hacemos cotidiano. Sí, entonces ahora, ¿cuánto más aquellas cosas que tal vez son un poco más importantes en nuestra vida diaria, para hacerlo para la gloria del Señor? Entonces vamos a pautar, a poner los puntos sobre la I, vamos a hacerlo así. Y primero debemos de reconocer, y siempre hablamos de que somos la luz del mundo. Exacto. Y hemos escuchado eso de que somos la luz del mundo, y específicamente, este versículo siempre lo he escuchado en exposiciones para jóvenes. ¿Cuál es la función de la luz? La luz alumbra en la oscuridad y da clara visión para que uno pueda guiarse. Exactamente, pero es como un reflejo de necesita algo central para poder iluminar. De hecho, en un punto rápido, que en física se dice que la luz, como proviene en nuestro caso del Sol, cuando llega al objeto lo que hace es rebotar y activar esas partículas que hacen que puedan ser visibles a los demás. O sea, todo lo que vemos es producto de la luz. Exactamente, entonces como es un reflejo de algo, tenemos que tener una convicción clara de alguien. Exacto. Y ese alguien es Dios. Y si estamos hablando de un joven real, debe de conocer al Dios que sirve. Exacto. Porque ¿cuál sería el funcionamiento de un joven que dice servir a Dios y no tiene una convicción? Entonces, usted, Alvin, que está muy callado el día de hoy, usted no va a hablar, entonces vamos a hablar en cuanto a la convicción firme de que tenemos que tener de Dios. Exacto. Primero que nada debemos estar firmes, eso es uno de los primeros puntos, firmes en conocer quién es Dios, eso vendría siendo el punto. Es como cuando, continuando con el ejemplo de la luz, cuando vemos la iluminación de la luna, es un producto de la iluminación del sol, cómo rebota en ella y nos llega a nosotros. Entonces, si queremos estar claros claros de quién somos nosotros o quién es Dios, o para darle luz al mundo, primero tenemos que tener esa línea directa con Dios, que ese es
el ejemplo que damos. O sea, la luna y el sol tienen una línea directa donde le da la luz a la luna y ella es el reflejo a la tierra en la oscuridad. Exacto, y si no tenemos, como hablabas y hacía énfasis en la parte de firmeza. Exacto. Es como esa seguridad, esa confianza, ese conocer a Dios, de conocer sus atributos, de conocer quién es Dios, de conocer su voluntad, exacto, de conocer todo de Dios. Y uno dirá, pero es que Dios es como ya es eterno, está por allá arriba, sí, pero sí, Él dejó su palabra para que conocieran cuáles son sus pensamientos, cuál es su carácter, cuáles son los atributos que Él posee. El atributo que, continuando con la primera escritura, que es que todo lo que debemos hacer sea para la gloria de Dios, ese atributo que está sobre todos los demás atributos es su gloria. Así es. O sea, Él nos dio el amor, pero es para que por medio del amor hacia los demás gloriemos su nombre. Exactamente. Y si queremos dar luz al mundo, queremos ser luz del mundo, tenemos que hacerlo, pero no hacerlo por nosotros mismos, sino que sea para la gloria de Dios. Exactamente. Ese es el punto central de este versículo, que todo lo que debemos hacer o todo lo que vayamos a hacer en la vida cotidiana sea para la gloria de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de un joven real que tiene convicción de lo firme, de lo que es Dios, demuestra a Cristo en todo lo que hace y le da la gloria al Señor en cuanto a los atributos que conoce de Dios. Entonces, un joven que no es real, dice que sirve al Señor, mas no conoce al Señor, también eso se demuestra. Exacto, sí. Porque es esa luz que dice la palabra, pero no alumbra. Exacto, que es luz, pero no alumbra. Exactamente, es como contradictorio. Exactamente, es esa luz o no. O confiesa ser una luz, pero no alumbra, no porque vamos a hacer claro que la Biblia dice exactamente que es una luz. Un joven que no es real es aquel que viene, escucha tal vez una exposición de Dios es tal cosa, pero no es lo que establece la palabra del Señor y se hace eco de eso, pero sin conocer. Sí. Y algo que tiene en especial Dios es que está dispuesto a que le conozcamos a través de su palabra, a través de la vida que debemos de llevar, como lo establece en su palabra. Y si decimos que amamos a un Dios que, oigan, entregó a su Hijo, murió por nuestros pecados, Él nos salvó, nos redimió. Salvó por medio de Cristo. Exactamente, por medio de su Hijo tenemos justificación delante de Él. Si no conocemos ese, vamos a decir, ese nivel básico de evangelio, no vamos a tener esa relación completa con el Señor. Vamos a tener varios impedimentos y sobre todo, como escuchaba el programa de los lunes, donde estaba nuestro hermano Arturo y Carlos, que hablaban del hombre masa, de que se expone, de que los jóvenes o la sociedad tiene que ser mente abierta. Exacto. Cuando tú eres mente abierta, todo entra dentro a tu mente, te le das paso a que todo hagan lo que sea con tus pensamientos. Y algo que sí tiene Dios es que nos cierra la mente, ¿para qué? Para que les conozcamos a Él y vivamos de acuerdo a lo que establece. Continuando con esa parte, me acordaste del hombre más. Hay una escritura en Filipenses 2:15 que dice, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. Exactamente. En medio de la cual ustedes deben ser luminares del mundo. Exactamente. O sea, sabemos que estamos en una sociedad, ¿y cómo lo dice? Una sociedad torcida y perversa. Exactamente, y el hombre masa se mueve en base a ese punto. El primer punto que mencionamos es tener una convicción firme en quién es Dios. Y el punto 2 es esencial, conocer el uno. Exacto. Porque hay que tener una convicción firme de quién soy. Una cosa ahí, yo le escuchaba un mensaje de Stanley donde decía que para conocer a Dios tú tienes que seguir 3 pasos. Primero, leer su escritura, leer la palabra de Dios. No solo leerla, sino meditar en ella, pensar en las situaciones que te pasan. O sea, la palabra dice esto, la palabra dice aquello. Y tercero, es mantenerte en una oración constante y cada vez que te suceda algo en la vida, en ese momento, tú tienes que recordar esa palabra de Dios. O sea, la única forma de conocer a Dios has tenido una conexión directa con Él por medio de su palabra. Ahora bien, el segundo punto que decimos es tener una convicción firme de quién eres, pero es quién eres en Dios. Exactamente. O sea, por medio de su palabra sabemos quiénes somos. Por eso te decía que es esencial conocer el punto 1 para saber quién soy en Dios. Porque acuérdate que leímos el primer versículo, todo lo que hagamos es para gloria de Dios. O sea, que nosotros mismos. Exactamente, fuimos hechos para la gloria de Dios. Y hablar de una convicción firme es conocer a Dios. Exacto. Es conocer de que Dios me ha asignado un compromiso, no solo ser luz, sino también ser sal, sino también reconocer que soy embajador
pecador en este mundo, de llevar las buenas nuevas. No somos de este mundo. Exactamente. Estamos aquí, mas no somos de aquí. Exacto. Entonces la sociedad, como mencionábamos, nos arrastra, nos envuelve y también nos ha querido colocar a nosotros como el centro de todo. Eso sí. Y ese es yo creo que ese es la humanización. Exactamente, y si lo vamos al Génesis, es el primer pecado, de que hemos querido quitar a Dios del lugar y ponernos nosotros. Y la generación de jóvenes que nos escucha, esto es lo que nos están vendiendo como algo bueno y válido. Sí. ¿Y por qué podemos caer tras ese juego? Porque no conocemos a Dios. Exacto. Porque no conocemos al Dios que le servimos y como no conocemos a Dios no tenemos identidad. O sea, y pasa muy seguido que a veces yo he tenido compañeros que venimos desde pequeños, desde la escuela, cristianos, que una compañera me decía, mira, esto éramos cristianos en la conversación ambos, y ella me decía, mira, esto que nos enseñaron, ¿tú crees que en verdad sea así? O sea, ella no tenía una convicción firme de todo lo que había aprendido durante su niñez, era real, o ella estaba dudando de ello. Y yo le decía, mira, aférrate a la palabra, lee esto, porque lo que dice en ella no es porque solamente por estar ahí, sino que es la palabra directa de Dios en nuestras vidas. Y eso es necesario, tener convicción y conocimiento firme de la palabra. Y no vamos a dejar de fuera, Dalvin, de que esas interrogantes van a llegar a nuestra mente. Siempre llegan. Pero como tú mencionabas, si no tenemos la palabra, no vamos a poder rebatir esos pensamientos. No vamos a tener esa convicción firme de lo que hemos conocido del Señor. Y aclarando y devolviéndonos a este punto de quién eres, debemos de reconocer en primer lugar de que por nuestras obras nosotros no nos podemos salvar. Por las cosas buenas que nosotros hacemos no nos acercamos al Señor. No. Todo es por gracia, todo es por misericordia, la gracia que nos salvó. Y siempre tener pendiente de que somos pecadores. Somos pecadores. Porque a veces entendemos de que no, ya el Señor me salvó, me redimió y todo lo demás y ya nos estamos como elevando. Exacto. Y algo que hace el Evangelio es que nos hace menguar. Eso es el punto, que cuando decimos tener una convicción firme de quién eres, no estamos diciendo que tú eres fuerte, tú puedes... No, es tener la convicción de saber, ok, yo lo hago esto, como dice Pablo, el mal que no quiero, eso hago, o sea, yo soy pecador y estoy en un mundo de pecado, y cuando fallo no lo hago porque quiero hacerlo, sino que es porque es inevitable en ocasiones, o hay veces que dice que podemos ponernos límites o barreras para poder mantenernos firmes. Exactamente, para no caer. Para no caer, exacto. Pero no solamente se basa en eso, sino se basa en también saber que somos pecadores y que eso va a pasar inevitablemente y que por sobre todo debe primar la gloria de Dios. Exactamente, y que no solamente decir, mi tentación o mi debilidad es tal cosa y ya pongo límite en cuanto a eso. Exacto. No eres tú, es la obra del Señor en ti, el Espíritu Santo guiándote, la palabra del Señor recordándote de que debes de permanecer firme. Exacto. En Él. Pero siempre recordar, y creo que un joven real, una de sus características es reconocer que todo es por Cristo, exacto, en Cristo. Y de hecho debemos saber que cuando hablamos de la convicción en Cristo, hablamos que somos pecadores, pero además de eso sabemos que el precio que fue pagado por nosotros, por nuestro pecado, o sea, debemos tener la convicción, ok, soy un pecador, es cierto, voy a fallar, pero también es cierto que Cristo murió por mí, que el Señor me eligió y que somos un pueblo suyo elegido para llevar su palabra al mundo. Exactamente, y tú sabes cuando hablas de que el Señor me eligió, eso es un tema a debatir, que la gente dice, ¿cómo que Él me eligió? Yo fui que decidí servir al Señor. No, nuestra naturaleza pecaminosa nunca va a elegir a Dios. No. Siempre va a elegir los deseos de la carne. El Señor nos escogió y por eso es que nosotros nos regocijamos en el Señor, exacto, de que Él tuvo esa misericordia, esa gracia hacia nosotros y nos salvó a través de su Hijo. Que tenemos un valor inherente ya, que de hecho de ahí es que salen los derechos humanos muchos no saben esto, que salen de que cuando todo el mundo empezó después de la Reforma Protestante a saber que Cristo había muerto por sus pecados, exacto, empezaron a decir, pero tengo un valor, no estoy en este mundo por estar, sino que empezaron a verse como alguien valioso para Dios. Exactamente, y lo importante de tener convicción firme es que reconocer que soy hijo de Dios. Exacto. Que como mencionábamos, oye, estamos en este mundo de pecado, estamos en este mundo, pero no pertenecemos aquí. Pertenecemos acá. Y no se lo está diciendo de que dos jóvenes que
son los más santos y están por ahí arriba. No, nada de eso. Somos pecadores, igual que todo pero redimidos, transformados a través de la paz. Que cada día tenemos que repetirnos el Evangelio cada mañana para que nuestro ser entienda que fuimos creados para la gloria del Señor. Y el tercer punto, y este es el que yo creo que ya nuestra función y el objetivo, y es una convicción firme de lo que es el Evangelio. Y hablar del Evangelio, esto es un tema que también trae mucho debate, porque hablábamos ya eso en nuestra escuela bíblica de verano, y enfocamos mucho en cuanto al Evangelio, de que a veces nos limitamos a decir de que yo estaba evangelizando y presentando el Evangelio, y le dije a tantas personas que Cristo le ama. Sí, Cristo nos ama, pero cierto. Es algo mucho más profundo. Va más allá. Conocer el Evangelio es saber... El Evangelio de por sí es la vida de Cristo. Exactamente. Y entonces, conocer el Evangelio no solamente es saber que Él me ama, es saber que Él vino, descendió desde su trono, habitó en la tierra, vivió, murió por mis pecados, y no solo eso, sino que resucitó y vuelve. Exactamente. Y si lo vemos como lo establece la palabra del Señor, no hay ningún mérito ni para Darby ni para mí. Así que entender que el Evangelio consiste en eso, que no depende de nosotros. Todo depende de la voluntad y el propósito de Dios. Todo está en su plan. Exactamente. Y como mencionar, es confiar, una convicción firme de qué es el Evangelio. Y mencionábamos que este Evangelio, que a veces como jóvenes entendemos de que, ya yo acepté al Señor, escuché su palabra, ya yo me arrepentí. Ya yo estoy salvo. Ya, cumplí. No, es algo que es siempre recordarnos el Evangelio, arrepentirnos por tal vez cosas que nosotros hemos hecho y que nuestra mente tal vez no la ha considerado, pero hemos faltado. Recordarnos el Evangelio porque nuestra naturaleza pecaminosa siempre va inclinada a los deseos de la carne. Es que tenemos nuestra mente estaba totalmente depravada, y entonces eso viene la renovación de nuestro entendimiento, y eso viene a través del Evangelio. Solamente el Evangelio puede hacer eso en nuestras vidas. Exacto. Entonces, recapitulando, los puntos para ser un joven real serían: primero, tener una convicción firme en Dios. Segundo, tener conocimiento de qué somos nosotros, una convicción firme de nosotros. Y tercero, tener una convicción firme del Evangelio de Dios. Exactamente. Yo creo que son los 3 puntos claves y primordiales que debemos de conocer. Esas influencias externas siempre van a haber, pero si conocemos quién es Dios, si conocemos cuál es nuestra identidad en Dios, si conocemos el Evangelio que hemos recibido y que hemos sido predestinados para eso. Exactamente, y hemos entendido el plan de salvación de que Dios, o sea, entrarnos en la cabeza, Él me eligió a mí, yo no elegí a Dios, Él me eligió a mí, y por gracia hemos sido salvados. De que hay muchas corrientes en la sociedad, y siempre vamos a vernos más vulnerables los jóvenes por nuestra inexperiencia de la vida, porque queremos las cosas rápido, queremos las cosas al minuto y no nos detenemos, y sobre todo siempre vamos a querer complacer los deseos de nuestra carne. Es cierto. Estamos en un mundo de microondas donde queremos todo de una vez para mañana. Y además de eso, estamos en un mundo donde, anteriormente los cristianos eran perseguidos por medio de espada y eran muertos. Actualmente también lo son en algunas partes, pero no es tan visible para este lado del mundo. Actualmente el enemigo, sus armas, como dice la Escritura, no son carne ni sangre, sino que son... en el mundo ahora, los jóvenes nos vemos muy confrontados por estas corrientes que intentan desviarnos sutilmente. Ese es el problema, que son sutiles, no se te van a presentar directamente en el frente, sino que van a venir por debajo, como el enemigo cuando se le presentó a Eva, sino por debajo diciéndole, mira, que esto no es tan malo. Con un regalo bien envuelto, así bien bonito, pero dentro la mentira. Exacto, que te dice, mira, eso no es nada, esa palabrita, eso no es nada. Y mira, prueba por ahí a ver qué tal es. Y actualmente es difícil seguir a Cristo. O sea, siempre ha sido difícil, pero en la actualidad es más difícil para la juventud por toda esta maraña que tiene el mundo de querer desenfocarte del propósito que Dios tiene contigo. Exactamente, y tú mencionas de que es difícil, y uno de los puntos que no son los correctos a la hora de presentar a Cristo es decir, oye, si vienes a Cristo, tus problemas van a desaparecer, vas a vivir una vida de felicidad. Bueno. Y déjeme decirle, querido hermano, amigo que nos escucha, no, sí vamos a tener dificultades, vamos a tener, cosas que se nos van a poner en contra, personas que se nos van a poner en contra, pero
el regocijo de saber de que estamos en Cristo, exacto, ese gozo y esa paz que, no, oigan, no se compara con nada, es lo que nos va a acercar más al Señor. Vamos a tener dificultades porque, recuerden, es un mundo plenamente caído, exacto, alejado de Cristo. Entonces, no es verdad que a usted, joven, que le digan, no, tú vas a venir todo eso, pero eso que tú estás pasando, eso va a desaparecer. No es un asunto así. No. De hecho, como jóvenes no es que tampoco vamos a cambiar nuestra manera de pensar, es un asunto... De hecho, que va con el tiempo. De hecho, quería decir en esa parte, al joven que está escuchando este programa y que piensa, no, pero ok, ¿qué tengo que hacer ahora? Ajá. Primero que nada, esto es por el esfuerzo. El carácter se forma en las partes difíciles de la vida. Uh-huh. Y una parte complicada, un poquito tediosa, es el primer punto de conocer a Dios. Tú tienes que ayunar, leer, sobre todo leer las Escrituras y meditar en ellas, como decíamos. Así es. Para que cuando vengan esos problemas no tengas como muchos jóvenes actualmente que ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué es lo que está pasando? Esas interrogantes. Esas interrogantes se van a venir, pero ahí tú vas a tener la palabra de escudo y tu fe de escudo para decir, no, va a pasar, sí, pero yo no soy de este mundo. Yo conozco a mi Dios y sé que todo esto es pasajero. Exactamente, y también tener una convicción de... Está pasando esto, Señor, ayúdame a entender qué quieres que aprenda. Exacto. O sea, si me descuido en cuanto a la palabra del Señor, déjame retornar a la palabra del Señor. O sea, siempre Dios tiene un plan preparado para nosotros y es importante que entendamos que si estamos en Él, todas las cosas nos ayudan para bien. Y todas esas cosas no se limitan a cosas de felicidad, sino a esas dificultades, porque Cristo mismo padeció todo eso. Y como somos elegidos por Dios, somos hijos de Dios, vamos a padecer lo mismo, pero confiando en el Señor. Exacto. Un joven verdadero, un joven real, tiene 3 puntos y son lo que mencionamos: convicción clara de quién es Dios, una convicción clara de quién soy yo y una convicción clara de qué es el Evangelio. Estos son los puntos esenciales que hemos tocado el día de hoy, esperando que sean de edificación para ustedes como así lo es para nosotros. Y es como un punto, porque no desarrollamos a profundidad todos estos puntos. Hay más dentro de... Exactamente, es un punto para que usted como que se le prenda así la mente, diga, vamos a intentar a leer la palabra del Señor, y créame que el mismo Dios va a transformar sus pensamientos a través de la palabra, y ya usted no va a ver el mundo que le llama la atención, no lo va a ver igual. No, nunca. Va a ver, ya va a pasarlo todo por las Escrituras, va a decir, esto no me conviene, esto no me edifica, esto sí Estas compañías no me edifican, esto que voy a hacer no es para la gloria de Dios, entonces no debería hacerlo. Exactamente, ya usted va a considerar qué hacer y sobre todo entender cómo se debe de vivir una vida cristiana y sobre todo cómo ser un joven real para Dios. No joven real para la sociedad, que hoy está de este lado, pero mañana está de otro lado, y como que no se define, y algo que tiene el joven real es que sí está definido por el Señor. Sí, así es. Así que el día de hoy hemos tenido este programa, esperando que haya sido de bendición para ustedes. Amén y edificante. Exactamente, y sobre todo, jóvenes, lean la Biblia. Usted que le gusta o ha escuchado que el Señor me habló, que el Señor me dijo, sí, el Señor habla, lea la Biblia en voz alta. Exacto, y Él le va a hablar. No es que la noche el Señor me dijo, no. Yo leí la palabra y la leía tan fuerte que escuchaba la voz de Dios. Así que ha sido un placer para nosotros el día de hoy. Se despide su hermana y amiga Joana Ulises. Dalvin Carrasco. Nos vemos en una próxima entrega. Chao, chao.